Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Aleluya, 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 aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya, 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 aleluya. Evangelio del día en latín. Juan 2, del 13 al 22. Et properat Pascha Iudeorum, et ascendit Iesus Hierosolimam, et invenit in templo, vendentes boves et oves et columbas, et numolarios sedentes. Et cum fecisset quasi flagellum de funiculis, omnis eiecit de templo, oves quoque, et boves, et numulariorum effudit es, et mensas subvertit. Et is qui columbas vendeban dixit, auferte ista inc, et nolite facere domum patris mei, domum negotiationis. Recordatis un vero discipuli eius, quia scriptum est, celus domus tue comedit me. Responderunt ergo Iudei et dixerunt ei, quod signum ostendis nobis quia ec facis? Respondit Iesus et dixit eis, solvite templum hoc, et in tribus diebus excitavo illud. Dixerunt ergo Iudei, quadraginta et 6 annis edificatum est templum hoc, et tu in tribus diebus excitavis illud? Ille autem dicebat de templo corpori sui, cum ergo resurrexisset a mortuis, recordatis sunt discipuli eius, quia hoc dicebat, et crediderunt scripture et sermoni quem dixit Iesus. Verbum Domini. Deo gracias. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan.
Cuando se acercaba a la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. Celebramos hoy la consagración de esta iglesia, de este templo y de todos los templos de la Arquidiócesis de Guadalajara, a 8 días de haber celebrado la dedicación de la catedral. La catedral es el centro de la diócesis, el templo más importante, y a los 8 días se nos manda que celebremos, demos gracias a Dios porque tenemos un edificio de culto donde está Dios y donde a Él se le da la gloria. La oración colecta nos habla en ese sentido y las lecturas nos recuerdan algunas realidades importantes sobre el templo, empezando por la primera lectura de hoy, primera carta a los Corintios, donde San Pablo dice una gran verdad, que nuestro cuerpo es templo, porque en nuestro cuerpo habita Dios. Como un misterio. ¿Cómo vamos a entender esto? Pues sí, es una realidad sobrenatural. De hecho, cuando nosotros estamos en gracia, llevamos a Dios con nosotros. Recuerdo al mártir que hace poco celebrábamos, San Ignacio de Antioquía, el obispo de Antioquía que fue devorado por las fieras. Él, en todas sus cartas que escribió camino hacia el martirio, así se autonombraba: Ignacio, por sobrenombre Teóforo. Teóforo significa portador de Dios. Él era muy consciente de que portaba a Dios, llevaba a Dios. Uno que vive en la gracia de Dios, uno que comulga, uno que ora, uno que no comete pecados graves, o está en esa situación, etapas, a veces quizás sí cometemos, pero mientras nos mantengamos fieles a los mandamientos, en comunión con Dios, mental, espiritual, el Señor está con nosotros, y sobre todo cuando comulgamos. Incluso ahí está el Señor, realmente, por lo menos 10 minutitos después de la comunión, ahí está físicamente. ¿Por qué digo que 10 minutitos? Físicamente, su cuerpo, mientras sea pan y no lo descompongan los jugos gástricos, está allí. Al rato ya no está físicamente, pero está espiritualmente. Somos portadores de Dios. Entonces dice San Pablo: ¿no saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Qué maravilla, ¿no?, del ser humano, ser tan unidos a Dios, estar llenos del Espíritu Santo. Y entonces por eso pide: quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Podemos destruirnos a nosotros mismos o destruir a otro. Y eso es como que San Pablo nos dice, es un pecado grave. Si tú destruyes
el templo de otra persona, cometes pues un mal mayor. O sea, cualquier cosa que hagas por destruir, hacer sufrir, corromper, hacer pecar, apartarlo del bien, estás destruyendo el templo. Y si tú a ti mismo te destruyes, es decir, si tú no respetas tu ser, tu persona, sino que haces como si Dios no existiera y llevas una vida sin Dios, estás destruyendo tu propio templo. Así como pedimos respeto para la casa de Dios, tenemos que respetarnos a nosotros mismos. La dignidad del hombre es tan grande que lleva a Dios. A ver, entonces si eso fuera vivido, siempre estaríamos pensando no hacer daño al otro. ¿Cómo? ¿Por qué voy a hablar mal? ¿Por qué lo voy a golpear? ¿Por qué lo voy a robar? ¿Por qué me voy a aprovechar? ¿Por qué voy a ser indiferente? El otro tiene a Dios. Valemos mucho a los ojos de Dios, somos su templo. Y el Evangelio es el pasaje de la expulsión de los mercaderes del templo. Ya lo sabemos todos, es de esos pasajes que desde la primera vez que uno lo oye, yo creo, siendo niño o algunos después, cuando lo hayan oído, se nos graba para siempre, porque fue un pasaje como que casi lo imaginamos. Nuestro Señor enojado con un látigo, expulsando a los mercaderes del templo. San Juan es el que nos narra esto. Dice que encontró en el templo vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. ¿Por qué estaban en el templo vendiendo eso? ¿Hacían mal? No. Porque los sacrificios que le ofrecían a Dios eran de bueyes, ovejas, palomas, y tenía que haber casa de cambio, mesa de cambio, porque llegaban personas que no tenían la moneda nacional y tenían que cambiarlo. O sea, eran servicios necesarios en el templo. Eso no estaba mal. Pero nuestro Señor sobre todo juzgó la actitud interior, que ya se había hecho como comercio, que ya no buscaban la gloria de Dios, el amor de Dios, cumplir la ley con corazón puro. Se había corrompido la religión. Y por eso, para expresar eso, dice, veamos el detalle: hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. Como que a los que ganaban más, los trató más duramente. Ovejas y los bueyes son caros, siempre han sido caros. Y las ovejas también. Dice, a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, como diciendo, no hagan negocio, busquen la gloria de Dios. Su servicio, que es necesario, cúmplalo con intención buena de ayudar a que Dios sea glorificado. En cambio, dice que a los que vendían palomas no los trató tan duro, solo les dijo, quiten todo de aquí, las palomitas son más baratas. O sea, hasta eso tuvo la delicadeza el Señor de decir, los que más se aprovechan deben ser tratados más duramente. Quiten todo de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Era como una carnicería. Se lo oí esto a un guía allá en Jerusalén. Dice, en este espacio donde se hacían los sacrificios, los sacerdotes tenían que ser carniceros, es decir, mataban bueyes, ovejas, aquí corría la sangre, olía grasa. Lo que ahora nosotros hacemos de ofrecer un sacrificio, pero es el sacrificio de Cristo en el pan y en el vino, ellos lo hacían con animales. Entonces, como que Jesús les hizo entender, esto Dios no lo quiere, traten con respeto la casa de mi Padre. Enseñanza para nosotros, respetemos los lugares santos, consagrados a Dios. También puede ser que si el Señor viniera a nuestras celebraciones, a lo mejor nos sacaría con un látigo de cordeles, porque a veces parece que es un mercado, nuestro templo, exhibición de modas,
falta de honestidad, la manera de vestir y de comportarnos en el templo, de escuchar su palabra, a veces ni caso hacemos, no nos interesa Dios, quiero que, como lucirme, parece un acto social, las ceremonias en ocasiones. Vanidad de vanidades, hasta de los niños que hacen la primera comunión. Yo aquí he observado, cuando hay primeras comuniones, que les importa más la foto que siquiera orar un ratito en recogimiento con Dios. Acaban de comulgar el niño y papás y padrinos y ya andan buscando exhibirse, no sé, no se centran en Dios, no reciben a Dios con amor. El Señor no se sentirá a gusto viniendo a esas personas. Cuando hay quinceañeras, cuando hay matrimonios, los que participan y fotógrafos y coros, los mismos coros que no buscan la gloria de Dios, son contratados, así como los contratan en un casino, vienen aquí con esa misma voz, quieren alabar a Dios, pero porque están cobrando. No sé, también tenemos que purificarnos en este tiempo, entender que aquí venimos a buscar a Dios, a darle culto, de la mejor manera, con todo el corazón. A Dios hay que amarlo, escuchábamos el domingo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Lo hacemos aquí en el templo? ¿Dejamos afuera todos los pensamientos para concentrarnos en Dios? ¿O estamos con la preocupación de lo que dejé, de lo que voy a cocinar, de lo que voy a hacer ahora? O y aquí dentro con la preocupación a ver quién entra, quién sale, cómo va vestido, a ver. No. Con toda tu mente tienes que amar a Dios, es decir, vivir con intensidad el encuentro con Él en la Eucaristía, con un silencio adorador, con una actitud verdaderamente de culto a Dios, para que este templo, el edificio que hoy damos gracias porque lo tenemos, está consagrado a Él y ha hecho en toda esta zona de la ciudad pues mucho bien. ¿Cuántas personas habrán venido y han partido a la casa del Padre de esta comunidad parroquial? Gracias a que está el templo, a que hay sacerdotes que los han atendido, se han salvado. O sea, de aquí ha salido mucha gracia, mucha gracia. Eso es lo que le damos gracias a Dios. Por los sacerdotes que en su ministerio se han entregado aquí y han trabajado por la salvación de todos. Eso es lo que agradecemos. Purifiquémonos, que la intención sea siempre darle un respeto a este lugar santo, hacernos más conscientes cuando vengamos a participar. Y dice el Evangelio también que los judíos no se atrevieron a aprenderlo ni a ser agresivos con Jesús, pero sí le preguntaron, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? ¿Quién eres tú? ¿Estás diciendo que debemos respetar la casa de tu padre? ¿Quién eres tú? ¿A poco tú eres el Hijo de Dios? No se lo preguntan así, pero a ver, identifícate, ¿por qué haces esto? Y nuestro Señor les responde con otras palabras, pues yo soy Dios, yo voy a resucitar al tercer día. Destruyan este templo y lo reedificaré en 3 días. Ellos no entendieron su mensaje, que era más profundo, y de paso nos da un dato histórico. 46 años se ha llevado la construcción de este templo y tú lo vas a reconstruir en 3 días. 46 años, ese era el templo majestuoso de Jerusalén. Y nuestro Señor, San Juan lo dice, no hay que interpretarlo con nuestros propios razonamientos. San Juan lo dice, pero Él hablaba del templo de su cuerpo, como diciéndole, ¿saben qué? ¿Ustedes son capaces de morir y resucitar? Yo sí, soy Dios, soy el Hijo de Dios, por eso hago esto. Destruyan este cuerpo, este templo, su cuerpo, y en 3 días lo reconstruiré. Y termina San Juan con su estilo de él, que habla como muchas cosas no las entendieron en su tiempo, pero después las comprendieron. Y así dice, por eso
Cuando resucitó Jesús entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron a la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Él tiene autoridad, es Dios. Por eso donde Él habita tenemos que respetar mucho por su presencia. No porque alguna persona quiera imponer el respeto, incluso el mismo sacerdote es solo humano, es un ministro, porque está Dios. Él habita aquí, ahí está en el sagrario. Me hace recordar, por ejemplo, a los santos como al santo cura de Ars, que cuando estaba preparando sus sermones, hasta metía la cabeza al sagrario para que Dios le ayudara en su mente. Tan real era la presencia, o a veces lleno de amor, le tocaba en el sagrario el santo cura de Ars. Señor, Señor, ahí estás, así con una emoción. Él es. A veces hasta eso se nos olvida. Hay quienes entran y salen de la casa de Dios como si no estuviera Él. Cuando Él es el Señor, es Dios, a Él hay que adorarlo y amarlo, por respeto a Él. Le damos gracias, pues, repito, por este templo, por todo el bien que se ha hecho y le pedimos que siga. Ahora medios limitados, este fin de semana y el siguiente no vamos a poder celebrar en este templo consagrado el culto a Dios por las leyes sanitarias. Le pedimos a Dios también que pronto se regularice y que sigamos dándole el culto y llenándonos de su gracia. Por lo pronto nos privamos 2 fines de semana y las noches de todos los días. Que hoy que celebramos el aniversario, todos nos comprometamos pues a participar mejor en las celebraciones litúrgicas, cuidar nuestro templo, colaborar con nuestro templo para que Dios siga derramando sus gracias en él. Que así sea.